Un cocodrilo con cuernos. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Les he de decir que existió un cocodrilo que tenía cuernos. Es real y es esto en base a un estudio de ADN antiguo que muestra que este cocodrilo cornudo estaba estrechamente relacionado con los cocodrilos actuales, incluido el famoso cocodrilo del Nilo, pero es una rama del árbol genealógico de los reptiles, de la parte del árbol genealógico donde están los cocodrilos. Uno de ellos era este extraordinario cocodrilo cornudo. Hace unos 9000 años y 2500 años, la llegada de los humanos modernos a Madagascar fue lo que precedió la extinción de muchos de los grandes animales de la isla de Madagascar, incluidas las extraordinarias tortugas gigantes, los iniguales pájaros elefante, los hipopótamos enanos y varias especies de lemures. Te he de decir que existe una teoría que se maneja por parte de los investigadores que nos dice que toda la megafauna, todos los animales gigantes como el perezoso gigante, el mamut y tantos otros, se extinguieron por vida y obra de los humanos modernos, de nuestros antepasados, incluidos algunos grupos como el hombre de Neandertal, el hombre florescensis y algunos otros. Convivieron con los actuales humanos, pero nosotros somos los únicos que sobrevivimos, y de los animales gigantes ninguno sobrevive. Todos, se dice, se extinguieron porque el ser humano se organizaba en grupos de caza y lo tomamos como reto. Entre más grande era el animal, más se organizaban el Homo sapiens sapiens, el hombre moderno, y los cazaba. En la extensa caza, que en ocasiones ni se utilizaba para comer ni nada, era simplemente un reto que se ponía el ser humano. Cuando los jóvenes tenían que pasar una prueba para que se les considerase parte de la tribu o del grupo al que pertenecían, incluía en ocasiones cazar un pájaro elefante, cazar un hipopótamo enano, cazar una tortuga gigante, cazar un lemur, etc. Por eso se dice que a la llegada de los seres humanos a los diferentes lugares ocasionaron la extinción de este y otros tantos animales prodigiosos y singulares. Si nos vamos a la fecha más actual, por poner un ejemplo, los holandeses extinguieron el pájaro dodo de una isla. También llegaron los ingleses del Imperio Británico, llegaron y extinguieron al tilacino. Sí, al tilacino. El tilacino era algo singular, único y especial, y lo extinguieron ya en fechas modernas los británicos. También ya en fechas modernas los holandeses extinguieron al pájaro dodo, entre otros. Ahora, remontándonos más hacia el pasado, pues se extinguieron a los grandes animales y uno de tantos pudo ser este cocodrilo cornudo que habitaba en Madagascar. Este sin igual, único y especial cocodrilo. La posición de este cocodrilo en el árbol de la vida sigue siendo completamente un misterio al día de hoy, ya que de los primeros exploradores que llegaron a Madagascar a explorar, no nada más a depredar la naturaleza, se referían constantemente a dos tipos de cocodrilos en esa isla de Madagascar, uno gigante y robusto y otro con una forma más grácil, con presencia en los ríos. El más grande y portentoso era este cocodrilo cornudo. Ya más en fecha posterior, en la década de 1870, se describió por primera vez como una nueva especie dentro del grupo del cocodrilo verdadero, que incluye a los cocodrilos del Nilo, a los cocodrilos asiáticos y a los cocodrilos americanos, y también al cocodrilo de Madagascar. A principios ya del siglo XX, el siglo pasado, se pensó que los cocodrilos boay robusto presentaban alguna similitud con los del Nilo, pero ya para 2007, ya en el siglo XXI, un estudio basado en las características físicas de lo único que se encontró de los fósiles concluyó que el cocodrilo cornudo perteneció al grupo de los cocodrilos enanos, porque llegaba únicamente hasta 5 metros de largo y algunos otros ejemplares son más grandes.
Y para rastrear el origen de este cocodrilo cornudo, se hizo en el Museo Americano de Historia Natural un estudio de ADN. Se secuenció el ADN de especímenes fósiles, incluidos 2 cráneos del cocodrilo cornudo perfectamente conservados en la década de 1930. Aquí aclaro, los especímenes se conservaron en la década de 1930. La secuenciación del ADN se hizo ya en este siglo XXI, no en 1930, sino en el siglo XXI, en 2020, y el resultado ubica que el cocodrilo cornudo, justo al lado de la verdadera rama del cocodrilo en el árbol evolutivo, lo convierte a este en una especie más cercana al ancestro común de los cocodrilos que viven en la actualidad, que son mayoría de los que poblan la Tierra, el planeta hoy en día. Este hallazgo fue sorprendente y también muy informativo sobre cómo pensamos sobre el origen de los verdaderos cocodrilos que se encuentran hoy en día en los trópicos. La ubicación de este individuo sugiere que los verdaderos cocodrilos se originaron, ojo, en África, y de ahí algunos fueron a Asia, otros al Caribe y al Nuevo Mundo. Se fueron para poblar el resto del planeta. De África, igual que el ser humano, salen todos y colonizan todo el planeta. Aunque recordemos que históricamente Madagascar fue el hogar para algunas criaturas extrañas que ahora están extintas, incluidas, recordemos, la tortuga gigante, el ave elefante, los hipopótamos enanos y el cocodrilo cornudo, cuyo nombre científico responde a Boai robustus. El nombre científico del cocodrilo cornudo es Boai robustus. Su complexión física era muy similar a los actuales cocodrilos, salvo la excepción de que tenía cuernos, pero eran mucho más grandes y robustos. Además destacaban porque tenían, como les he comentado, 2 protuberancias óseas cortas y gruesas. Su característica, su cornamento. Se cree que este cocodrilo pudo llegar a medir hasta 5 metros de largo y por ende ser el depredador más grande de la isla de Madagascar durante mucho tiempo, aunque de acuerdo a los investigadores al mismo tiempo había otro cocodrilo más delgado y pequeño con el que convivía, que es el único que sobrevivió hasta el día de hoy, y el mayor depredador, que era este cocodrilo cornudo, se extinguió. Evolución del cocodrilo. Se dice que los cocodrilos cornudos han sido objeto de varios estudios y debates entre los paleontólogos, y tras varios años de investigación, al fin se encontró el lugar para este cocodrilo con cuernos dentro del árbol genealógico de todos ellos, es decir, de la rama de los cocodrilos. Durante la década de 1870, este cocodrilo fue descrito como una nueva especie dentro del grupo de los verdaderos cocodrilos, junto con el del Nilo, pero luego ya en 2007, con base en más investigaciones, se determinó que las características de este fósil apuntaban hacia el grupo de cocodrilos enanos. Voy a hacer la aclaración. El tilacino se extinguió a principios del siglo XX, el pájaro dodo en el siglo XIX, este cocodrilo se extinguió muchos años antes, por eso hay fósiles, pero también vamos a hacer la aclaración que efectivamente la fauna sobreviviente, cuando llegó el ser humano moderno tiene de 200 a 300 mil años de existir. Todos los grandes animales que entren dentro de la existencia combinada con el ser humano, o sea, que ellos estaban sobre el planeta y que nosotros también estábamos sobre el planeta, que llegamos a convivir regularmente, todos los animales gigantes fueron pereciendo uno a uno a manos de nuestros ancestros. Conforme el ser humano se extendió por el planeta Tierra, fue extinguiendo a la fauna gigante poco a poco. Y este proceso tiene de 200 a 300 mil años, desde el origen mismo del Homo sapiens sapiens hasta el día de hoy, que sigue ocurriendo. Seguimos extinguiendo especies todos los días, lo cual no está bien, no debe ocurrir. El mayor inconveniente, regresando a este cocodrilo con cuernos, es que es un animal inusual cuya evolución ha pasado casi desapercibida, pues aún los animales actuales tienen características con sus ancestros fosilizados que vivieron hace unos 200 millones de años. Animales que hoy existen los puedes rastrear a sus ancestros fósiles, y esos ancestros fósiles tienen 200 millones de años. Por lo tanto, es lo que fue difícil para tratar de ubicar dentro de la rama de los cocodrilos a este en particular, porque tiene que coincidir los fósiles con los animales actuales, tiene que haber una secuencia.
Es como sirve a manera de ejemplo cuando hablamos del eslabón perdido del ser humano, cómo fuimos cambiando hasta llegar a lo que somos. Se habla mucho del eslabón perdido. Bueno, en todos los animales debe haber una secuencia que se debe de ejemplificar, es decir, primero fue después este, hasta llegar al actual. O se fueron extinguiendo estos y solo quedaron estos, y al último quedó solamente este que vive el día de hoy. Es la manera en la que lo establecen los investigadores y es lo que se trató de dilucidar respecto a este cocodrilo gigante. Por lo tanto, con técnicas modernas, los científicos trabajaron para secuenciar, aislar el ADN de este fósil, incluido el del cráneo bien conservado del Museo Americano de Historia Natural, porque recordemos que se descubrieron 2 cráneos perfectamente conservados, en uno de ellos se secuenció el ADN. Finalmente encontraron que vendría siendo una especie de caimán cornudo, forma un grupo hermano de cocodrilos verdaderos. Por tanto, los resultados refutan las clasificaciones prefilogenéticas que Foyer había identificado en los cocodrilos enanos, porque antes se pensó que era de la familia de cocodrilos enanos, hoy se sabe que no, que es diferente, es un grupo hermano de cocodrilos verdaderos, sin lugar único especial, que nos gustaría ver que hubiera sobrevivido hasta el día de hoy, ese increíble cocodrilo con cuernos de Madagascar. Como siempre, tu opinión es muy importante, opiniones habrá muchas, ¿tú qué piensas? Tu amigo Megóforo, hasta pronto.